El aula estaba en silencio, salvo por el suave rasgueo de la tiza en la pizarra. Rachel Evans, profesora de literatura en la preparatoria Ridgeview, terminó de escribir una cita de Emily Dickinson y se giró para encarar a sus alumnos con su habitual precisión y calma. Su tono era sereno, sus ojos recorrieron las filas de estudiantes de último año, medio distraídos. Era el comienzo de un nuevo semestre, y la rutina le resultaba reconfortantemente familiar, hasta que un suave golpe resonó en la puerta. «Hola, perdón, interrumpo», se escuchó una voz alegre desde el pasillo, los ojos de Rachel se entrecerraron sutilmente. Una mujer estaba en la puerta, sonriendo, con rizos castaños alborotados y un bolso de mano con estampado de girasoles colgado del hombro. Llevaba un cordón que la identificaba como empleada. «Soy Ivy Parker, la nueva profesora suplente de arte», dijo. Saludó a la clase con un pequeño gesto. «Me equivoqué de aula». «Fue culpa mía», Rachel simplemente asintió, dirigiendo apenas un educado buenos días, antes de que Ivy desapareciera con una sonrisa y encogiéndose de hombros. Algunos estudiantes rieron entre dientes. Rachel no después de clase. Rachel recogió sus cosas metódicamente. De camino a la sala de profesores, se cruzó de nuevo con Ivy, quien se presentó animadamente a otra profesora. Sus risas resonaron por el pasillo, y Rachel, instintivamente, aceleró un poco el paso. La sala de profesores estaba casi vacía cuando entró. La apreciaba así, tranquila y organizada. Se sentó en su sitio habitual junto a la ventana, abrió su gastado libro de bolsillo y se permitió respirar. Ese descanso duró exactamente 5 minutos hasta que un tintineo de llaves y el zumbido de un termo al abrirse rompieron el silencio. Rachel levantó la vista y vio a Ivy deslizándose en la silla frente a ella. «Espero que no te importe», dijo a Ivy alegremente. «Todos los demás asientos están cubiertos con la bolsa del gimnasio de alguien». Rachel miró a su alrededor. «Hay otras 3 sillas vacías. Sí, pero tienes la mejor luz». Ivy sonrió como si esto tuviera todo el sentido del mundo. Rachel asintió con fuerza y volvió a su libro. Ivy bebió un sorbo de café, tarareando suavemente. Unos segundos después, se inclinó sobre la mesa y preguntó: «Entonces, ¿qué enseñas?» «Literatura», respondió Rachel secamente, sin levantar la vista. «Oh, perfecto. Bueno, nos llevamos genial. Me encanta la poesía, sobre todo la romántica, ya sabes». Nuda Rilke se quedó en silencio. «¿Y a ti?» Rachel dudó. «Dickinson», dijo después de un instante. «Bonito. Misterioso y profundo. Como tú, apuesto», le guiñó un ojo a Ivy juguetonamente. Rachel se puso rígida. «Disculpe», murmuró, levantándose bruscamente y saliendo. Al día siguiente, Rachel entró temprano a su clase, como siempre. Todo estaba en su sitio, las filas de pupitres, las tizas perfectamente alineadas, la pizarra limpia. Pero esta vez había algo diferente. En la esquina superior derecha de la pizarra, había un pequeño dibujo de un gato tumbado sobre un libro abierto, dibujado con rotulador verde. Junto a él, en cursiva circular, alguien había escrito: «Algunos libros son demasiado buenos para no compartirlos». Tu vecino artista sonrisa con ojos felices». Rachel lo miró fijamente un segundo largo y luego lo borró. Sus movimientos eran precisos y sin sentimentalismo. Pero esa no fue la última de las interrupciones de Ivy. A lo largo de la semana, Ivy se hizo notar. Era una explosión de color en los silenciosos pasillos de la escuela. Hablaba con los conserjes, felicitaba a los estudiantes por sus dibujos, colocaba carteles peculiares en la puerta de su aula. Rachel observaba desde la distancia, siempre en silencio, siempre con un ligero toque de irritación y algo más que no mencionaba. El viernes por la tarde, Rachel encontró otra sorpresa, esta vez pegada a su escritorio. Una nota doblada con una cita de Dickinson. «La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma». Debajo,
Un garabato de un pájaro posado en el lomo de un libro, garabateado con la misma tinta verde. Los dedos de Rachel se cernieron sobre el papel antes de guardarlo con cuidado en su cajón. No lo tiró. La escuela bullía con la energía del fin de semana. El lunes por la mañana, la rutina de Rachel seguía intacta. Llegó temprano, abrió su aula y se adentró en la quietud que ansiaba. Se dirigió a la pizarra, preparando la cita inicial del día. Algo detoró esta vez, pero se detuvo en seco. Escrito con una caligrafía pulcra e inconfundible en la parte superior asterisco, todas las cosas buenas son salvajes y libres, toró asterisco, abajo, en tinta verde, decía, asterisco no quería robarte el protagonismo, solo quería llegar temprano por una vez. Sonrisa con ojos felices, Ivy asterisco Rachel se quedó mirando las palabras, con el marcador flotando en el aire. Lo dejó ahí. La tercera hora llegó con un golpe en la puerta y el sonido de pies arrastrándose. Rachel levantó la vista y vio a Ivy en la puerta, sosteniendo una extraña colección de cartulinas enrolladas y una caja de leche llena de botellas de pintura. Lo siento de nuevo, dijo a Ivy, sin aliento. La señorita Jenkins me pidió que me prestara su habitación para una reunión del club de arte durante el almuerzo. Hubo un problema de horario con el estudio de arte. Rachel parpadeó. Podrías haberme preguntado. Ivy sonrió tímidamente. Es justo. Pero dejé una nota. ¿Te refieres a la cita también?, preguntó Rachel. Solo limpia después. Te lo prometo, no quedará ni un solo rastro de brillantina, dijo Ivy, haciendo un saludo fingido antes de desaparecer adentro. El aula se sentía diferente con Ivy, más iluminada, más ruidosa. Los alumnos reían mientras pintaban. La música sonaba bajito en el altavoz de alguien. Rachel se quedó en un rincón, fingiendo leer mientras miraba a escondidas por encima de su libro. Observó a Ivy guiar la pincelada de un alumno, sus manos expresivas, sus ojos iguales, alentándolo. Cuando sus miradas se cruzaron por casualidad, a Ivy le dedicó una sutil sonrisa. Rachel apartó la mirada. Al día siguiente, Ivy dejó otra cita en la pizarra, esta vez de Oscar Wilde, con un boceto de dos máscaras, una sonriente y otra ceñuda asterisco sé tú mismo, todos los demás ya están ocupados. Asterisco Rachel no la borró. Para el jueves, se había convertido en un ritual silencioso. Cada mañana aparecía una nueva cita, siempre atribuida, siempre con el dibujito característico de Ivy. Los alumnos empezaron a notarlo. Algunos se quedaban en la pizarra antes de la clase para leerlas. Algunos empezaron a adivinar cuál sería la siguiente. Rachel no estaba segura de cuando la idea de borrarlas se volvió impensable. Una tarde, se encontró esperando junto a la puerta mientras Ivy pasaba. Leí a Wilde en mi tercer año, dijo Rachel, sin saludar. Ivy se detuvo a medio paso, sorprendida. Y yo que pensaba que era demasiado teatral. Ahora creo que era más listo de lo que creía. La sonrisa de Ivy fue lenta y sincera. ¿Así que has estado leyendo el tablero? Rachel no respondió, pero tampoco se alejó. Ese viernes, la cita fue diferente. No era literaria, ni siquiera se la atribuyó. Hay días que son mejores con compañía. Gracias por compartir tu espacio. Ivy. Rachel lo leyó 2 veces, luego tomó el marcador verde y, debajo, escribió sus primeras palabras en el estilo de Ivy. Asterisco solo mantén el brillo fuera de mis libros. Asterisco más tarde ese día. Ivy pasó por el aula y se detuvo en la puerta. Rachel, ya sentada en su escritorio, no levantó la vista, pero oyó la risa de Ivy, cálida, auténtica. La semana siguiente trajo consigo un ritmo que Rachel no esperaba, pero que no le importó del todo. Cada mañana, aparecía una nueva cita, a veces literaria, a veces artística, a veces lúdica. Ivy había empezado a dibujar garabatos más elaborados, a menudo relacionados con el tema que los alumnos estaban explorando en el club de arte, manos cubiertas de pintura, ojos que veían colores,
flores que crecían en los libros. Rachel seguía fingiendo estar ligeramente molesta, pero el rotulador que guardaba en su cajón para responder a las notas de Ivy contaba una historia diferente. Sus intercambios se habían convertido en algo parecido a un lenguaje secreto. Ivy dejaba un mensaje, Rachel subrayaba una palabra, rodeaba algo con un círculo, añadía una puntuación sarcástica. Una vez, incluso dibujó un pequeño búho con gafas posado en el lomo de un libro. Ivy respondió al día siguiente con un gato con las mismas gafas, persiguiendo al búho por la pizarra. Y, de alguna manera, esta extraña rutina se materializó en la vida real. Una tarde, Rachel se quedó hasta tarde para terminar de corregir ensayos. Al principio no notó a Ivy, hasta que sintió el cambio en la sala, la energía que había llegado a asociar con ella. «Trabajas demasiado», dijo a Ivy desde la puerta. «Trabajé lo justo», respondió Rachel sin levantar la vista. «¿Quieres té?» Preparé un termo nuevo. Ivy levantó una taza verde con un girasol pintado. Manzanilla, ideal para profesores gruñones que fingen que odian las sorpresas. Rachel arqueó una ceja, pero no se negó. Cuando Ivy sirvió un poco en un vaso de papel limpio del armario de suministros, bebió con cautela. Era bueno, tranquilizador. Incluso ellas permanecieron sentadas en un silencio amistoso por un momento. Ivy balanceó las piernas sobre el borde de un escritorio de estudiante, como una adolescente, mientras Rachel permanecía plantada detrás de las suyas, con una postura perfecta. «Sabes», dijo Ivy finalmente, «no das tanto miedo como dice la gente». Rachel levantó la vista. «¿Qué dice la gente?» Ivy sonrió. «Que estás hecho de hielo». «Pero no les creo». «El hielo no atrae búhos con gafas». Rachel intentó no sonreír. «Deberíamos dejar de especular, punto». «Bueno, me alegro de no haberte hecho caso». Ivy ladeó la cabeza. «Si no, me habría perdido todo este extraño coqueteo en la pizarra». Rachel se quedó paralizada. Ante la palabra asterisco coqueteo asterisco, era eso lo que era. Antes de que pudiera responder, se convocó la reunión de personal. «Profesores, entraron a la sala de espera», dijo el director. Algunos llegaron tarde, otros ya estaban sentados. Ivy y Rachel terminaron juntas. Para gran curiosidad de sus colegas, la reunión transcurrió sin incidentes. Se habló de asistencia, informes, simulacros de incendio y preocupaciones de los padres. Pero lo que sucedió después lo cambió todo. «Antes de terminar», dijo el director, «hemos recibido algunas llamadas de padres preocupados por la comunicación entre el personal. Seamos conscientes de lo que se publica en las aulas». Rachel sintió una punzada en el pecho. Su mirada se dirigió a Ivy, cuya sonrisa se había desvanecido. No iba dirigida específicamente a ellos, pero bien podría haberlo sido. Esa tarde, la pizarra estaba vacía por primera vez en 2 semanas. No había ninguna cita, ningún boceto, ninguna broma ingeniosa escrita con tinta verde. Rachel no borró nada. Simplemente no había nada que borrar. El silencio se sentía más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, Rachel se quedó frente a su pizarra, contemplando el espacio en blanco que una vez había traído una inesperada calidez a sus días. El rotulador verde seguía en su cajón, intacto. La ausencia de la letra de Ivy la inquietaba más de lo que quería admitir. El aula se sentía más fría de alguna manera. Y a su pesar, Rachel se encontraba con la mirada perdida hacia la puerta al comienzo de cada clase, casi esperando que Ivy entrara con otra excusa para pedir prestados materiales o compartir el té. Pero no lo hizo. En cambio, murmullos zumaban por los pasillos, sutiles al principio, luego más fuertes. «Ella siempre está en la sala de literatura, ¿te has dado cuenta? Están muy cerca, ¿verdad? Los vi una vez después de la escuela, riéndose juntos». Rachel los oyó desde la sala de profesores, la fotocopiadora e incluso el baño de chicas. 2 estudiantes susurraban tras cubículos cerrados. Lo ignoró. Había aprendido hacía tiempo a despegarse.
Su compostura se había convertido en un mecanismo de defensa, un escudo que nadie se atrevía a desafiar. Pero esta vez era diferente porque los comentarios no eran solo sobre ella, también eran sobre Ivy, Ivy no tenía la misma armadura. Todo llegó a su punto álgido durante el timbre de la sobremesa del miércoles. Rachel regresó a su habitación y encontró a Ivy sentada en su escritorio, sin dibujar, sin sonreír, solo esperando nerviosamente, retorciendo la cuerda de su bolso alrededor de su dedo. «Me están reasignando», dijo a Ivy en voz baja. El corazón de Rachel se hundió. ¿Qué? Al parecer, algunos padres se quejaron de mensajes en la pizarra sobre conductas inapropiadas. Ella se burló. «Es todo muy vago, pero solo soy una suplente, así que les resulta más fácil cambiarme». Rachel se quedó congelada detrás de su escritorio. «Eso es absurdo. No pasó nada. Lo sé, y tú también lo sabes, pero a los chismes no les importa la verdad, solo les importa una buena historia». Rachel no supo qué decir. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. A Ivy le dedicó una sonrisa triste. «Está bien. Debería haberlo sabido». «Me pasé de la raya», no, dijo Rachel bruscamente, sorprendiéndose incluso a sí misma. «Estabas siendo amable». No todos lo vieron así. Ivy se puso de pie y rozó con la mano el borde del escritorio de Rachel. «Supongo que este lugar no tiene espacio para la suavidad». Rachel dio un paso más cerca, pero se detuvo. Su voz vaciló. «Podrías luchar contra ello. Presentar una queja». «Podría», asintió Ivy. «¿Pero qué harías tú?». La pregunta flotaba en el aire entre ellas. Rachel no pudo responder porque sabía lo que Ivy le preguntaba, no sobre burocracia ni políticas, sino sobre si Rachel la apoyaría, si admitiría que lo que había surgido entre ellas era más que notas, bromas y té, que era real. En cambio, Rachel se dio la vuelta. «Tengo trabajos que calificar». Ivy no dijo ni una palabra más. Para el viernes, ya se había ido. La puerta de su aula estaba cerrada, su taza de girasol ya no estaba en la sala de profesores, la pizarra seguía en blanco, no más búhos, gatos ni puras sangres, solo silencio. Rachel intentó volver a su ritmo habitual. Se sumergió en el trabajo, se quedó hasta tarde corrigiendo, enseñó con su precisión habitual, pero algo había cambiado. Durante una de esas tardes tranquilas, abrió su cajón y encontró una nota doblada que no había visto antes, escondida entre papeles. No era el estilo habitual de Ivy, nada de garabatos, solo una letra clara sobre papel blanco normal. «Una vez dijiste que la gente debería dejar de especular. Ojalá te hubieras incluido en eso. Extrañaré la versión tranquila de ti que solo yo pude ver». Ivy. Rachel permaneció inmóvil un buen rato. Cuando por fin se levantó, no fue para terminar de calificar, sino para salir de la escuela, directo a la suave llovizna del exterior. No usó paraguas. No lo necesitaba. La semana siguiente transcurrió lentamente. Rachel regresaba cada día a su clase, siguiendo los pasos con precisión mecánica, impartía las clases, asignaba los ensayos, tomaba asistencia. Pero el ritmo que antes la había tranquilizado ahora se sentía vacío. Todo estaba más tranquilo, todo parecía inacabado. No se había dado cuenta de cuánto había cambiado a Ivy el ambiente hasta que todo volvió a ser como antes. Su silencio ya no significaba paz, significaba soledad. Nadie preguntó por Ivy, no se hizo ningún anuncio, pero su ausencia era palpable, en la forma en que los estudiantes ya no se detenían en la pizarra, en cómo la sala volvió a ser normal, sin tazas de girasol, sin tarareos, sin marcadores verdes. No fue hasta el jueves por la tarde que Rachel notó algo escondido debajo de una pila de papeles en su escritorio. Al principio, supuso que se trataba de otra tarea atrasada, pero el sobre estaba escrito a mano, su nombre en la familiar caligrafía circular de Ivy. Rachel lo miró fijamente durante varios momentos antes de finalmente deslizar su dedo debajo de la solapa y desplegar la nota que había dentro. Esta vez no había citas, ni bocetos, solo un dibujo, dos versiones de la pizarra de su clase, una al lado de la otra.
A la izquierda, en blanco, a la derecha, llena de dibujos, citas y risas, con dos pequeñas figuras de palitos cerca de la esquina. Debajo, con tinta verde, estaba escrito asterisco asterisco una vez me pediste que no pintara la mitad de la historia, así que aquí está todo. Asterisco 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 me enamoré de ti, asterisco bello en silencio, lentamente, como el crepúsculo se convierte en noche, no te pido que cambies, solo que elijas. Si este es el final, está bien. Pero si no, estaré en la cafetería de la calle Sexta el sábado a las 5 p.m. Yedra. Las manos de Rachel temblaban ligeramente al volver a doblar el papel, con la mente acelerada. Había pasado años construyendo su vida en torno al control, el silencio, evitando precisamente aquello que a Ivy había traído a su vida, desorden, color, emoción. Pero a Ivy no le había exigido nada, solo le había ofrecido una opción. Y a Rachel nunca se le habían dado bien esas opciones. Esa noche, Rachel no pudo dormir. La imagen del tablero, los dos monigotes y las palabras de Ivy la atormentaban. Se quedó frente al espejo del baño, mirándose fijamente, preguntándose cuándo fue la última vez que se miró de verdad. El sábado llegó con cielos grises y un viento frío. Rachel dio 3 vueltas por su apartamento antes de obligarse a vestirse. Tardó casi 15 minutos en elegir un suéter, no porque quisiera impresionar a Ivy, sino porque no quería que la vieran. Quizás era hora de dejar de esconderse. La cafetería de la calle 6 era acogedora, enclavada entre una librería y una floristería. Rachel había pasado por allí decenas de veces, pero nunca había entrado. Entró. El calor la invadió al instante, el aroma a canela y granos tostados la envolvió. Se oía ya suavemente por unos altavoces ocultos, y allí, cerca de la ventana trasera, estaba sentada Ivy. Llevaba el pelo un poco más despeinado de lo habitual, recogido en una trenza suelta. Llevaba un cardigan verde oscuro y tenía un cuaderno abierto delante, dibujando algo. Ladeaba la cabeza, con los labios curvados en una leve sonrisa. Rachel caminó lentamente hacia ella. Ivy levantó la vista un instante, no reaccionó. Luego su mirada se suavizó. Cerró el cuaderno sin decir palabra. Rachel se sentó frente a ella. El silencio se prolongó. Leí tu nota, dijo finalmente Rachel. Ivy asintió. Pensé que no me parecías alguien que ignora las páginas inconclusas. Rachel dejó escapar un suave suspiro. He tenido miedo de ser visto, de equivocarme, de perder algo que ni siquiera había admitido que quería. Ivy no dijo nada, solo escuchó. Borre tu primer mensaje, agregó Rachel, el que tenía el gato en el libro. Ivy sonrió. Lo sé, por eso dibujé el búho después. Rachel se permitió una pequeña sonrisa y luego la miró directamente, pero me quedé con el último. ¿Cuál? El pájaro. La cita de Dickinson. Todavía está en mi cajón. Ivy parpadeó, sorprendida, pero no dijo nada. Le estaba dando espacio a Rachel para que dijera lo que importaba. No quiero volver a las pizarras vacías, dijo Rachel. Su voz se quebró un poco, o quizás simplemente estaba callada. Salas que se sienten vacías, fingiendo que no tengo miedo cuando sí lo tengo. No sé cómo ser alguien que da discursos o grandes declaraciones, pero quiero intentarlo. Ivy extendió lentamente la mano sobre la mesa y la apoyó sobre la de Rachel. Era cálida, familiar. No tienes que hacer ruido, dijo con dulzura. Solo tienes que presentarte. Rachel giró la mano, entrelazando los dedos. Afuera, el viento había arreciado. Las hojas se arremolinaban junto a la ventana como pequeñas bailarinas. Allí dentro el mundo estaba en calma. Más tarde, mientras caminaban una al lado de la otra por la calle, Ivy la miró y susurró, ¿esta es la parte en la que me tocas? Rachel se detuvo, se giró hacia ella y la tocó suavemente. Ciertamente el tipo de toque que no necesitaba ser fuerte para significar algo. El lunes por la mañana llegó con una neblina dorada filtrándose por las ventanas de la escuela.
proyectando largas franjas de luz sobre los suelos recién pulidos. Rachel caminaba por los pasillos con sus pasos silenciosos de siempre, con una pila de libros apretada contra el pecho. Pero algo era diferente, algo pequeño, interno e inconfundible. Ya no estaba sola en el pasillo. En realidad, no. Se oían susurros, como siempre, pero esta vez no se inmutó. Entró en su aula, colocó sus libros con cuidado sobre el escritorio y se acercó a la pizarra. Estaba en blanco, tal como Ivy lo había dibujado en aquella nota. Pero Rachel ya no le tenía miedo. Tomó el marcador verde de su cajón y lo destapó con un pequeño clic. En la parte superior del tablero, escribió, Capítulo 1, Caballero. Debajo, agregó un pequeño búho con gafas y, al lado, un girasol. Cuando los estudiantes llegaron, se detuvieron, sonrieron y algunos incluso intercambiaron miradas, reconociendo los símbolos de las semanas anteriores. Rachel no dio explicaciones, no hacía falta. Más tarde ese día, al pasar por la sala de profesores, vislumbró una taza verde que le resultaba familiar sobre el mostrador. Se quedó sin aliento. Ivy había vuelto. Recontrataba discretamente bajo el vago título de consultora artística a largo plazo. Gracias a un cambio administrativo de última hora. Se rumoreaba que Rachel tenía algo que ver, pero nadie la confrontó, al menos esta vez. Encontró a Ivy en el aula de arte, sentada en el suelo con un grupo de estudiantes. Tenía las manos manchadas de pintura. Levantó la vista y sonrió, como si fuera lo más natural del mundo, ver a Rachel de nuevo en la puerta. Rachel entró. Esta mañana tuve que borrar el dibujo de un estudiante de un pato con gafas de sol, dijo Rachel secamente. Ivy arqueó una ceja. ¿También llevaba corbata? Corbata de moño. Audaces, dijo Ivy con una sonrisa. Quizás estén inspirados. Rachel la miró. Son absolutamente culpa tuya. No puedo probarlo. Una pausa, luego Ivy se secó las manos, se levantó y se sacudió los jeans. Entonces, esto es una cosa ahora, ¿eh? Nosotros. Rachel asintió. Sí, dijo Ivy en voz baja pero con seguridad. Y la escuela, ya no pido permiso. Ivy ladeó la cabeza. Aunque haya más rumores, siempre lo sabrá, Rachel dijo, pero prefiero la verdad y el consuelo. Se quedaron allí un momento más, rodeados de lienzos, risas y luz del sol filtrándose a través de ventanas pintadas. Cuando sonó el último timbre ese día, Rachel regresó a su clase. En la pizarra, debajo de su mensaje matutino, alguien había dibujado dos monigotes, uno con un búho en el hombro y el otro sosteniendo un girasol. En la esquina, con tinta verde, estaba escrito asterisco asterisco algunos capítulos vale la pena escribirlos juntos. Asterisco asterisco Rachel sonrió. No lo borró. Esa noche, ella e Ivy caminaron juntas a casa, sin paraguas, sin prisas, solo pasos lentos, palabras tranquilas y dedos rozándose suavemente mientras caminaban una al lado de la otra hacia lo que viniera después. La lluvia volvió el viernes siguiente, no un aguacero, sino una llovizna suave y constante que cubría las aceras y hacía que todo oliera a hojas húmedas y a nuevos comienzos. Rachel se quedó de pie junto a la ventana del aula durante su hora libre, observando las gotas deslizarse por el cristal. Siempre había encontrado consuelo en el silencio de la lluvia. Silenciaba el mundo lo suficiente como para respirar. Pero hoy no estaba sola. Ivy estaba sentada en uno de los escritorios de los estudiantes, con un cuaderno de dibujo abierto sobre su regazo. No dibujaba nada serio, solo garabatos, un gato con una bufanda, una taza humeante con ojos saltones. Rachel echó un vistazo por encima del hombro y negó con la cabeza. Se supone que soy yo, no, dijo secamente. Ivy sonrió. Por supuesto. ¿No te das cuenta? Las gafas con forma de búho son tu sello personal. Rachel se cruzó de brazos. No uso gafas. Todavía no. Ivy bromeó, pero es la energía. Volvieron a quedarse en silencio,
pero no fue incómodo. Esa era una de las cosas que Rachel había aprendido a adorar de Ivy. Podía ser ligera y ruidosa, sí, pero también sabía cuándo dejar que el silencio floreciera. Después de un momento, Ivy cerró su blog de dibujo. «Estás diferente últimamente». Rachel la miró. «¿Es eso algo bueno?» «Sí. Es real», dijo Ivy. «Sigues siendo tú, pero ahora miras más hacia arriba. Te mantienes en las conversaciones. Dejas que la gente te vea». Rachel pensó en eso por un momento. Solía pensar que era más seguro permanecer invisible, dijo en voz baja. No dejar que nadie se acercara demasiado. Y ahora, dijo, mirando a Ivy a los ojos, creo que estoy más sola. Ivy extendió la mano y colocó un mechón suelto de cabello detrás de la oreja de Rachel. El gesto fue delicado y modesto, pero dejó a Rachel sin aliento. «De todos modos», preguntó en voz baja, «¿alguna vez te preocupa que alguien vuelva a decir algo?» «Sí», admitió Ivy. «A veces me pregunto si estoy siendo imprudente, si te estoy metiendo en algo más difícil de lo que querías». «No me arrastraste», dijo Rachel. «Solo abriste la puerta». Rachel le sonrió con algo parecido a alivio. En ese momento, llamaron a la puerta. Era el señor Lambert, del Departamento de Ciencias. Se detuvo al verlos, fijándose en lo cerca que estaban, con el cuaderno de dibujo a medio terminar en el regazo de Ivy. «Oh, lo siento. No quise interrumpir», dijo. Rachel dio un paso adelante con calma. «No hay problema. ¿Puedo ayudarte con algo?» Lambert se rascó la nuca. «De hecho, sí. Estamos preparando la exhibición de primavera. Hay una pared de exhibición cerca de la oficina principal. Algunos pensamos que sería bueno tener algo colaborativo, literatura y arte juntos, citas y recursos visuales, ese tipo de cosas». Los miró a ambos. «Pensamos que lo harían mejor juntos», Rachel parpadeó. Ivy se iluminó. «Suena perfecto», dijo. «¿Verdad, Rachel?» Rachel asintió lentamente, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. «Sí, así es». Lambert levantó el pulgar y los dejó solos otra vez. Ivy se giró hacia ella con una chispa en los ojos. «¿Ves? El mundo no se acabó. La gente nos ve, y a todos les da igual, aunque sea para mal». Rachel exhaló. «Es extraño», dijo. «Pasé tanto tiempo pensando que tenía que evitar que me vieran. Ahora me está empezando a gustar la vista». Permanecieron juntos, con el suave repiqueteo de la lluvia aún golpeando las ventanas. Ivy volvió a coger su cuaderno de dibujo y pasó a una nueva página. «Entonces», dijo, «¿cuál es nuestra primera cotización para la exhibición?» Rachel lo consideró por un momento, luego tomó el bolígrafo de la mano de Ivy y escribió: «El amor no necesita ser ruidoso para ser fuerte». Hizo una pausa y luego agregó: